sobre el trámite que adelanta el INCODER para la constitución de 2 resguardos indígenas, uno en Río Chiquito y otro en Itaipí, y llegar a un acuerdo con la comunidad afro para continuar el trámite de la constitución de estos resguardos y la ancha del país tuvo la necesidad de reubicar algunos miembros indígenas, algunas familias indígenas en unos predios que adquirió la corporación Nasachacha, Nasaquihue, que adquirió Nasaquihue en el 97, 98. Entre esos, un predio en Río Chiquito, de 274 hectáreas para asentar ahí unas 40 familias indígenas, y adquirió otro en Itaipí para los indígenas de Chagualalú, un área de 443 hectáreas para más o menos unas 80 familias indígenas. Ese predio fue comprado por la corporación y posteriormente fue entregado al INCODER. Se lo entregó al INCODER con el propósito que el INCODER entrara a legalizar ese predio a la comunidad indígena. La norma dice que los predios que se adquieran para comunidades indígenas solamente se pueden legalizar con la figura legal de resguardo indígena. No cabe otra figura, solamente cabe la de resguardo indígena. Entonces, la comunidad indígena de Río Chiquito y de Itaipí, y debido a los acuerdos que se han producido con el gobierno nacional en varias ocasiones, en el 2005, 2008, se acordó que el INCODER realizara los estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierra con el propósito de legalizar esos 2 predios a las 2 comunidades indígenas, para los cuales se les había comprado con la figura de resguardo indígena. En el 2010, finales del 2010, la Superente de Promoción, Seguimiento de Asuntos Étnicos del INCODER Bogotá expidió un edicto en el cual se dice que el INCODER va a adelantar el estudio, ¿no?, la visita técnica del estudio, el censo de la comunidad para la legalización de sus predios. Esa visita se hizo el año pasado, hubo varias reuniones, tanto aquí en Páez, aquí en Veracruz, como en Río Chiquito y en Itaipí. El estudio está terminado y la conclusión es que es conveniente la constitución de resguardo indígena para las 2 comunidades. El estudio recomienda hacer una reunión con la comunidad afro con el fin de acordar, ¿no?, de informar a la comunidad y de acordar el procedimiento siguiente, que es la constitución de resguardo. Entonces, ese es el objetivo de hoy, que conversemos, que dialoguemos, que lleguemos a un acuerdo para
culminar este trámite. Una vez se realice esta reunión, hacemos un acta donde debe quedar consignado el acuerdo que se llegó hoy aquí. Y si hay un acuerdo que permita continuar con el trámite de constitución de resguardo, entonces el INCODER Cauca, de la territorial Cauca, envía el expediente a Bogotá, a oficinas centrales. Oficinas centrales lo manda expediente al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene que emitir un concepto, ¿no? Emite un concepto si es viable o no es viable, pues si era conveniente o no. Y una vez regrese el expediente, si es viable, se somete a consideración del Consejo Directivo del INCODER, y si al Consejo Directivo le da el visto bueno, entonces queda aprobado el resguardo indígena. Dentro del trabajo de planeación que ya se organizó en el municipio para estos 4 años, precisamente una de las líneas de acción, por así decirlo, uno de los ejes temáticos priorizados fue que desde la administración se generaran los espacios propicios para definir algunas diferencias que hay frente al tema de la tenencia de la tierra. Esto es el caso específico por corregimiento Italia, Río Chiquito y resguardo de Belalcázar, que también tienen unas diferencias en esa materia, con la comunidad afrodescendiente asentada en ese territorio. Nuestra posición como administración durante los 4 años va a ser de mediar, ¿no es cierto?, entre unos intereses y otros que además están amparados en la ley, y frente a ello pues no podemos decir que vamos a oponernos a tomar una posición de un lado o de otro. La administración garantizará, y ese es nuestro deber, los espacios de diálogo y concertación, obviamente con el acompañamiento técnico de las entidades competentes, como es el INCODER, el sistema de tierra, las comunidades étnicas. Por lo menos la parte solidaria con nuestros amigos indígenas para pues facilitar la llegada de ellos a nuestro territorio. Cuando eso se hizo, pues una de las cosas que se previó es que nosotros como territorio, como comunidad afro, esperábamos que nuestros amigos indígenas llegaran y se adaptaran a las condiciones que nosotros hemos tenido y con las cuales habíamos convivido. Nosotros desconocemos este edicto, nosotros desconocemos que, por ejemplo, a la comunidad se le haya llamado y se le haya dicho, bueno, nosotros vamos a fundar este cabildo, este resguardo, ¿ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Yo creo que pues nosotros, y aquí están los otros representantes de la comunidad de Itaipei que pues vienen a esta misma posición. Nosotros no somos radicales y precisamente como países hemos creído que en paz debemos caber todos y hacemos parte de este municipio y hemos participado en las contiendas, pero hay cosas que nos lesionan y por lo mismo tanto nosotros estamos. No había un grupo visible en Itaipei que hubiera en ese momento que hubiera estado organizado, y pues las actas y eso pues no, es decir, no están como muy claras. Entonces nosotros queremos que pues este proceso se lleve y ojalá se finiquite. En lo que se pudo comunicar en la comunidad, la gente expresa que esta reunión no había tenido allá en Itaipei, que lo hubieran hecho en Itaipei para que la comunidad pues también diera sobre
querían, ¿no? Que se dedicaran a dos personas. Nosotros simplemente somos líderes y yo como presidente de la Junta de Acción Comunitaria vengo a escuchar, ¿sí? No puedo tomar decisiones por la comunidad, entonces quisiera que si pudieran, esta reunión no pudieran desarrollar, pudiera ser en Itaibe, igualmente pues en los chiquitos, los compañeros de los chiquitos así lo requieren, sería mejor. Gracias. Tenemos una población mestiza en el municipio que nosotros la representamos en la asociación porque pues, debido al mestizaje, al desplazamiento, a la colonización que ha habido en nuestro municipio, llega una población que nos identifica étnicamente y que somos en este momento, nos representamos en la organización campesina, que como personas la ley nos desconoce porque nosotros como sujetos, la Constitución a nosotros no nos identifica en ninguna parte, pero que de todas maneras nosotros como representantes de un grupo pues hacemos parte de eso y en este momento pues como sector Itaibe tenemos sus directivas en Itaibe y en Chiquito, donde hace influencia el convenio al cual ustedes están trabajando los estudios para la creación de esos resguardos. Nosotros allí hemos hablado mucho con la gente y en especial por ejemplo en los Itaibe, y la gente lo que dice es pues que no conocen el por qué se quiere como vulnerar en los acuerdos que se hicieron a la llegada de la población de los asentamientos indígenas de Itaibe, que allí lo primero que se acordó fue, como lo decía el capitán, fue la no creación de resguardos. Allí no nos oponemos a que quienes están allí convivan, porque nosotros, los antepasados, las autoridades que estaban en ese momento, aceptaron, dieron el visto bueno y de eso no hay nada que hacer. Allí están y allí van a quedarse. No es de que nos vamos a sacar estrujados el uno con el otro. Pero ya lo de la creación de resguardos, la gente prácticamente ha dicho no, porque como decía el capitán, allí se creó el resguardo después de Pisco Tafiú con una resolución del Licor Huila en institución en su debido momento, no se concertó en nada con la comunidad, se pasó por encima de la comunidad cuando se conoció la resolución y se dieron las situaciones, pero así se han dado las cosas allí en el territorio. Entonces en este momento, pues como representante de la organización campesina, lo que nosotros manifestamos es que prácticamente no estamos en acuerdo de la creación de esos nuevos resguardos en nuestras zonas de influencia, porque pues como usted lo dice, que es el único, que como la única forma de legalizar es el territorio a ellos, pero cuando se hizo el acuerdo de la llegada de ellos, pues eso no fue lo que se tuvo en cuenta, o eso no fue lo que se previó. Entonces de todas maneras, pues allí se está vulnerando también de todas maneras el derecho de los que allí habitan, y pues de todas maneras las comunidades indígenas crecen, las comunidades mestizas campesinas también crecen y nuestro territorio cada día es menos. Entonces nosotros no podemos allí el decir que se van ampliando los resguardos, que se va a ir creando. Ahorita ellos se crean, en este momento son dependientes del caso de Chay Guadalupe, es dependiente de Vitoncó, pero ya se crea como resguardo en Itaibe y pues él tiene que, sus familias crecen y él tiene que seguir estudiando su territorio, porque como tal allí no le podíamos quedar el segundo piso al territorio, entonces tiene que seguir extendiendo y de tal manera vamos a seguirnos afectando unos con otros, pues si la comunidad indígena crece, la comunidad mestiza campesina también crece y el territorio es muy poco. Entonces lo que nosotros vemos y lo que se ha tratado en las diferentes asambleas de la organización es que nosotros no vemos viable, en este momento reiteramos, aceptamos la gente que está como están allí asentados, pero no creemos conveniente porque por eso nos produciría más choques y pues dañaría prácticamente como nuestra convivencia. Esa es la posición de conocer, pues nosotros hemos pues, siempre allá en Bello Horizonte, a la gente de Itaibe que nos visitan, pues son bienvenidos y ahí a veces conversamos y ellos dicen no, nosotros ¿por qué vamos a impedir a ustedes? Nosotros no vamos a impedir. Pues los que están hablando de esto de impedimento de la conformación del resguardo, son los dirigentes los que siempre han venido hablando, pues no sé, pues eso sería muy importante, como decía el presidente de la Junta de Acción Comunal, que nos reuniéramos con la comunidad de Itaibe, como se debería hacer, y también con la comunidad indígena, porque eso es lo que queremos oír, entonces, porque dicen que son algunos dirigentes, es lo mismo cuando a los indígenas que dicen que los que están tomando decisiones malas son los dirigentes, eso de pronto, pues de pronto es lo mismo, yo creo que eso no sería.
pero no sé por qué es el impedimento, porque lo decía el doctor, pues eso en la Constitución mismo dice que de pronto los pueblos indígenas no pueden vivir con presidente de juntas, sino que con cabildos. Eso siempre ha venido, y eso desde la Constitución habla. Entonces no sé qué impedimento, y nosotros no estamos buscando problemas, sino que hemos venido compartiendo como se debe ser, como amigos, como compañeros, nomás no sé qué situación será que hay impedimento de esto. Y como le digo, nosotros estamos buscando esas ampliaciones para otro sector, no en el país, porque eso no se puede, como lo han dicho. Pues, eso para buscar ampliación ahí en Italia, pues no hay tierra en donde decir que eso se compra. Pues si hay personas que nos brindan, que dicen ¿no? que tienen su territorio para vender, que su pedazo de tierra, que lo compren, pero decimos no, es que la situación como estamos, esto no es bueno que pongamos a hablar de negocio de tierra aquí. Entonces lo que le hago conocer a ustedes. Gracias. Sí, se concertó con la comunidad ahí internamente entre nuestro resguardo, SPTC, y ahí también se ha mencionado que aquí no se había comunicado, ¿sí? La expectativa ya era porque, bueno, desde un comienzo se había dicho que no resguardos en esa zona, entonces el envío de la gente era de que se volviera a decir eso y ahí quedáramos pues sin estudio y sin nada. Ese fue como el primer fundamento de ahí. En lo siguiente ya iniciaron pues el estudio de la comunidad de Rochilito. Yo he hablado con algunos líderes, ¿sabes? Con algunos capitanes, y ellos no ven la posesión del país allá como un problema, ¿sí? Ellos no lo han manifestado de esa forma. Yo pienso que ahí habría que revisar mucho y como se dice, pues extendernos más al diálogo, entendiendo al uno y también entendiendo al otro, y que ojalá las cosas se hagan por el lado que es, sabiendo entender las dos partes y concretando más que todo cosas que vayan quedando firmes para los que vayan viniendo, porque yo creo que eso es lo que se estamos buscando, ¿no? En Río Chiquito, por ejemplo, los líderes han sido insistentes en decir, dejamos que sea, allá cuando se hizo una reunión el año pasado, ellos se comprometieron a que se adelantaran los estudios y que se hiciera todo el proceso, pero que fuera pues el único resguardo que se hiciera ahí, ¿sí? Ya no habría posibilidad para más resguardos dentro de esa zona. Entonces eso también habría que pues mirarlo, volver a hacer una reunión y volver a revisarlo y concretarlo firmemente. Y sobre esa cuestión creo que tenemos que seguir trabajando. Ya en lo que dicen los compañeros hermanos de Itaipei, en cuestión de venta de tierras en Río Chiquito sucede lo mismo. A nosotros cada nada nos dicen, está esta finca para la venta, compren, nos vamos. Entonces la expectativa es esa, y hasta que no uno concerte con los compañeros que hay ahí alrededor, pues no se pueden tomar decisiones. Y yo pienso que la organización como tal también ha participado en ese proceso de reconstrucción, ¿cierto?, del tejido social, de infraestructura y de inversión. El hecho de que hayan llegado las comunidades indígenas a nuevos reasentamientos ha dado la posibilidad de inversión, de vías, de acueductos, de puestos de salud, de alcantarillados, que mejoran las condiciones de unos y de otros. Y también a través del esfuerzo y la cooperación internacional que hizo la Asociación de Cabildos, pues compartimos unos recursos a través del programa Tierra Adentro, aunque pues eran muy pocos para tantas y tantas necesidades que se presentan. Hay un viejo conflicto entre negros, campesinos, indígenas, urbanos, que no nos pertenece, que no nos corresponde, que no es de la comunidad, que lo han sembrado los partidos políticos en Colombia, liberales y conservadores, porque ya ahí vamos. En el momento nos ocupamos de una situación puntual. Los compañeros en Italia pues tienen unas tierras, ya tienen unas mejoras, étnicamente y culturalmente viven el territorio colectivo, falta la legalización, ya está el estudio socioeconómico,
en Itaipei son 480 hectáreas. Se conformará el resguardo tal cual como está en la escritura pública que manejó Nasaquihue, que luego que administra en CODER. Falta solo el título del resguardo, lo mismo será en Río Chiquito con 272 hectáreas. Eso es lo que se va a legalizar. En cierta forma se ha estado contando, informando cómo es el proceso, y hoy se está en un espacio de información y socialización, pues para que tengan referencia de que ya no serán 15, sino 17 resguardos en el municipio de Páez, y esos resguardos se van a constituir en ese territorio, con esa tierra, para esas familias que hoy viven, ¿cierto?, en ese espacio. Que el hecho de ser resguardo no es que inmediatamente eso vaya a crecer, se vaya a expandir, porque tampoco es cierto. Todo lo que se haga desde aquí son cosas que deben ajustarse en la ley. Cuando yo refiero a que las cosas se están haciendo ajustadas a derecho es porque el procedimiento que ha establecido los resguardos indígenas para su legalización lo han hecho conforme a como lo dice la ley, cómo deben hacerlo, ¿sí? Otra cosa es que no se haya hecho este proceso de socialización que de alguna manera, veo yo, se está subsanando con esta reunión, aunque algunos dicen que sí se han hecho. Bueno, esto tienen que probar. Y lo otro, pues yo no veo cómo ustedes puedan decir hoy que vamos a hacer un acuerdo, y sería irresponsable e ilegal además hacer un acuerdo donde yo diga que este pedacito hoy lo vamos a dejar constituir como resguardo, pero nadie más tiene derecho de ir para allá. Para que pase eso, ustedes tienen como AFROS que cambiar el sistema de propiedad. Lo he dicho como en 20 oportunidades, aquí en Río Chiquito, y lo vuelvo a reiterar. Mientras eso sea propiedad privada, como ustedes la quieren, y si uno va a Italia y si uno va a Río Chiquito, hay divisiones entre ustedes porque unos quieren propiedad colectiva, pero la mayoría no. Y hablamos en el plan de desarrollo de San Rafael, y la gente campesina de allá dijo: a nosotros no nos interesa eso, yo quiero propiedad privada. Y resulta que la propiedad privada, aquí en Colombia solo hay dos sistemas de propiedad, o es colectiva o es privada. Y la colectiva tiene sus garantías, tiene sus ventajas, que es la que manejan los resguardos. La privada también tiene sus garantías y tiene sus ventajas. Y dentro de esas es que el Estado tiene la obligación de garantizar que ese derecho a la propiedad privada, ¿cierto?, se les salvaguarde al titular sobre cualquier cosa, ¿sí? La ley, por ejemplo, en el caso de los resguardos, pues está clara, ellos pueden legalizar ese pedacito. Ya lo han discutido aquí, pues tampoco es cierto que haya llegado a invadir, ¿no? La gente vendió, y hoy la gente está ofreciendo los cabildos, ustedes lo saben, ¿sí? Y hay unos que de pronto, por la presión social que implica dentro de la comunidad el hecho de decir que es que le va a vender a los indígenas, de pronto se han abstenido un poco. Pero llegará el momento que no. Es más, un día me atreví a decir en un ejercicio académico, en algunas conferencias que hemos dado, que los afro en Itaipei se iban a ir saliendo solitos, porque ha pasado que los que vendieron las fincas, los demás los estigmatizan: ah, pero mire, esto solo le interesa la plata, le vendió la tierra a los indígenas. Pues él, para evitarse problemas, coge su platica y se va para Bogotá, Cali, y se van yendo los afro solitos. Y yo me atreví a decir alguna vez: ojo, que si ustedes como afro no se organizan tal cual, conforme a la ley, como debe ser, seguramente que esto va a seguir el problema. Nosotros hoy podemos hacer un acuerdo de que eso no va a crecer para solucionar el problema hoy, pero a futuro en realidad eso se puede ir dando. Eso no garantiza. Estamos siendo prácticos y reales con lo que está diciendo la norma. ¿Sí? Ahora que los afro vendan, pues claro, hoy legalmente lo pueden hacer. Si no quieren tampoco pueden hacerlo, pero entonces ese no querer ya es un problema de conciencia. Que yo también me siente identificado con este grupo, que yo también sienta que quiero defender el territorio, ¿sí? Pero en Itaipei no es así. En Itaipei hay gente que no es afro, que no se identifica como afro, y en la mayoría son los propietarios de las grandes haciendas, que es de gente que ni siquiera vive aquí. Ahí está también lo que él decía: pues recuperemos entonces a través de un proyecto con el gobierno que nos cumpla eso, pero colectivo. Miren lo que hicieron con la balsa, lo lograron. Se las dio el INCODER, una finca, los afro también, la balsa. En cuanto a lo del territorio, es claro expresar que la ley 70, ¿sí?,
la ley 70 conforma unos derechos especiales para las comunidades afro. Pero en cuanto a lo territorial, define específicamente, por ejemplo, las zonas de los territorios colectivos y los instala en la costa del Pacífico, ¿cierto? Desafortunadamente esa ley no habla directamente de qué sucede, digamos, por ejemplo, con la presencia de las comunidades afro en zonas andinas como estas. O sea, incluso yo pienso que ahí hay un vacío jurídico que implicaría una reglamentación de la misma ley 70. Y esa reglamentación de la ley 70, por ejemplo, en territorios andinos tendría que ser concertada, porque desde luego allí van a encontrar presencia de comunidades campesinas, de comunidades indígenas y desde luego de los interesados que son las comunidades afro. Por lo tanto, esa ley no podría ser una ley sectorizada, sino tenía que ser la construcción de un proceso de concertación. Nosotros no podemos negar la realidad histórica de la convivencia de las comunidades. Esa es una realidad histórica, ¿sí? Esta zona del río Páez y de la cuenca del valle del río Magdalena es zona ancestral del pueblo Páez. O sea, históricamente allí, que eso, digamos, haya vivido un proceso de despojo en distintas instancias, en la parte de la conquista, en la colonia y en la República misma. Bueno, eso es real. Nosotros estamos haciendo una defensa de esos territorios, pero desde luego nosotros no podríamos negar la realidad histórica de este momento. Entonces va a llegar y va a tener que haber un momento en que nos tengamos que sentar y resolver algunos conflictos que rebasan lo jurídico y que ponen en riesgo la convivencia social de las comunidades. ¿Sí? Y precisamente por eso se habla de una gran mesa donde se puedan sentar para discutir esos temas y realmente hacerlo de la manera franca, abierta, pero sobre todo respetuosa, con el propósito de llegar a tener soluciones. Digamos, esa es la política del Consejo Regional Indígena del Cauca y es la política que ustedes pueden ver reflejada. Escuchamos a los gobernadores desde la parte local, escuchamos al representante zonal y el mensaje que yo traigo no es el de Miller Ortiga, es la posición política que en este momento tiene el CRI. Aquí nosotros no podemos venir a saltar ni a negar los derechos de nadie. Pero eso no implica que nosotros hagamos nuestros procedimientos legales. Nosotros los tenemos que hacer y allá habrá una confrontación de carácter legal, con argumentos, con normas, con pruebas y se tendrá que tomar una decisión en derecho. ¿Sí? Ahora, si eso nos genera algunas situaciones de carácter social, pues precisamente, afortunadamente, estas comunidades han decidido organizarse aprovechando la estructura de la ley 70 para poder estructurar su proceso organizativo, para que esas discusiones se hagan entre autoridades y de cara a las comunidades en aras de buscar unas verdaderas soluciones. ¿Sí? A eso estamos abocados y a eso nos tienen que acompañar las instituciones públicas del Estado. Como conclusión, ¿no?, de las reuniones, hacer una reunión en Itaibe el domingo 16 de septiembre a las 10 de la mañana, ¿sí?, para continuar el proceso de socialización con la comunidad, y hacer otra en Río Chiquito el día 22 es sábado 22, ¿a qué horas? Creo que a partir de las 9. En Río Chiquito, 9 de la mañana. ¿Y qué hace? Sí. Bueno, entonces, los acuerdos de convivencia que se hagan, que no pueden ser resueltos en la jurisdicción ordinaria, porque la ley no tiene ese alcance, se harán de autoridad a autoridad, es decir, desde la autoridad indígena a la autoridad de las comunidades organizadas afro. Entonces, pues desde luego, esos acuerdos tienen perfecta vigencia y validez dentro del territorio, ¿sí?, por el derecho propio, por los usos y costumbres y desde luego también por enmarcados en la Constitución Política de Colombia, que reconoce la diversidad étnica y cultural y que nos otorga facultades como autoridades dentro de los territorios.
De la situación que han hablado los amigos de Capitanía, pues, es que no han tenido conocimiento de que no hemos dado los conocimientos claros, pero siempre se ha llevado a conocer, se ha hecho conocer a ellos de por qué queremos transformar el Festival es para no perder la identidad que siempre hemos vivido los indígenas, porque somos un resentamiento donde no estamos legalizados. Entonces, por estas situaciones que queremos que sea legalizado este territorio donde vivimos, para no perder la cultura. Nosotros, frente a la Constitución del resguardo, pues para nosotros siempre sigue siendo un poco lesivo mientras nosotros no conozcamos bien a fondo lo que allí se puede ocurrir. De todas maneras, la última palabra no está dicha y pues en unas cosas estamos de acuerdo, pero en otras sí esperamos de que sea la comunidad la que toma como esa definición, esa posición definitiva.